Hola a todos, de nuevo aquí José Francisco Esteban, José Netemo de Morganic, y hoy quiero compartiros lo que es mi visión sobre los microorganismos regeneradores. ¿Qué son para mí los micros? Para mí los microorganismos son los primeros seres conscientes, los seres más chiquitos de esta creación. Yo los llamo la nanotecnología de Dios, porque en verdad para mí son esos primeros seres que llegaron a la existencia, que han acogido todo el programa existencial. Bueno, ahí cabe repuntar, pues eso, que para mí todo lo que existe está previamente entrelazado, previamente calculado. Hay un gran cerebro cósmico detrás de todo esto, entrelazando cualquier posibilidad, cualquier ecuación, todo ha sido previamente calculado hasta la milésima, 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 y todo lo que existe tiene su propia misión. Y entonces la misión de estos microorganismos es enlazar, es poner en contacto los distintos reinos, es sintetizar, es escanear, es hacer análisis, síntesis y crear nuevos proyectos, nuevas formas, nuevos enlaces, nuevos elementos a partir de lo que ya hay. Cogeríamos lo básico y al igual que un buen cocinero, que un buen chef, simplemente iríamos creando nuevos platos con estos ingredientes básicos. La microbiología, para mí, no existirían subespecies de microorganismos, existiría una única especie de microbiología simplemente adaptada a las distintas necesidades y a los distintos lugares. Esto es lo que nos va a dar las subespecies. Esas subespecies van a ser esos individuos descendientes de ese único origen y adaptados a ese lugar. Va a haber microorganismos especialistas en mover fósforo, otros en mover calcio, otros en mover nitrógeno, otros en crear este cuerpo tan radiante a través de la asociación de todos los distintos grupos de microbiología, aprendiendo, cogiendo ese programa existencial y llevándolo a cabo. Nosotros trabajamos con los microorganismos regeneradores porque son un fractal, trabajan al igual que nosotros, son una cooperativa de trabajo multidisciplinar aplicado en la que cada uno es su especialista y tiene su propia especialidad que además al compartirla con otro va a ayudar al otro a que se haga profesional también de muchas disciplinas que hasta ahora él nunca había oído hablar. Es así como a través de la transferencia horizontal de genes, nosotros como si fuesen los WhatsApps que nosotros enviamos o estos mensajes a través del Bluetooth o de los infrarrojos, los microorganismos tienen la capacidad de transmitir, de traspasarse unos a otros cierta información y así ayudar, despertar en el otro ese conocimiento que hasta ahora no estaba y así juntos vamos a poder desarrollar nuevos elementos, vamos a poder hacer nuevos trabajos. Allá donde miremos hay microbiología, hay bacterias, hay levaduras, hay hongos. Aunque nosotros veamos el ambiente así, en verdad, si pudiésemos verlo mucho más filtrado, lo que veríamos es una sopa gigantesca, casi gélica, de gel, en el ambiente y el cual nosotros estamos respirando millones y millones y millones de esos gérmenes, los vamos a llamar así, de esos microbiologías, de esos seres conscientes en cada inhalación y en cada exhalación. Entonces esto nos tiene que hacer y llevar a pensar de que tampoco son tan malos como se nos ha pretendido vender, ¿no? Ellos son los transformadores de nuestro carbono, ayudándonos a transmutar, a convertirnos en ese humano fotón, a ese ser de luz, y todo a través de la microbiología. Primero las arqueobacterias empezaron a comer todos esos carbonos mucho más básicos, todos esos elementos primordiales, y a través de ir comiendo, a través de ir digiriendo y metabolizando, pues fueron trayendo a la existencia esos otros nuevos elementos. Después de la propia combinación, así se fueron creando pues más de los ciento y pico que conocemos aquí en la Tierra y a saber los que hay fuera en nuestro espacio, ¿no? Entonces, desde esa percepción, pues alinearnos con la microbiología en vez de hacerle la guerra, ver que ellos tienen infinitas soluciones para cualquier problema que se nos puedan presentar, tener una conciencia mucho más abierta y más respetuosa hasta ellos, pues porque ellos junto con los virus son los desarrolladores de todo este programa existencial. Vamos a hablar, los virus tan miedo que les tenemos, ellos no son una forma
no están vivos, pero sí son una forma de vida, son como el programa de fiestas, son como el protocolo que se tiene que llevar a cabo para que las fiestas se desarrollen como toca, como pertoca, y entonces estos virus no son nada más que un programa. Dependiendo de con quién interactúen, van a desplegar una parte del programa o el programa se va a desplegar de una forma u de otra. Y a la vez van a beneficiar a esa entidad, a esa energía con la que va a entrar en contacto, con la que va a hacer acople de ese programa, a que desarrolle también todos los potenciales que de este virus lleva dentro. Así que, como una pequeñita introducción, esto es lo que os quería compartir. Ya iremos ahondando, iremos profundizando en el mundo de la microbiología, en los microorganismos regeneradores. Así que muchas gracias a cada uno por estar ahí. Hemorganic, José Netemo, fermentando el mundo y co-creando vida. ¿Cómo surge toda esta microbiología? ¿Cómo fue el resurgir? Pues bueno, el conocimiento que tenemos es de un mercader de telas llamado Anthony Leeuwenhoek, que este Anthony Leeuwenhoek, pues él, pues entre tela y tela se aburría y entonces fue el que desarrolló el primer microscopio por aquel entonces, cuando él vivía hace hace 500, casi 500 años, se estaban desarrollando las primeras lentes de vista y entonces él entró en contacto con estos científicos, ahora no sé cuál es la expresión más correcta, ¿no? Pero lo que hizo fue diseñar él y perfeccionar estas lentes que estos científicos habían desarrollado. Y entonces con ella empezó a investigarlo todo. Hasta que un día él descubrió, él pensaba que si cogía una gota de agua, el cual para él venía del cielo y ahí no debía de haber nada, pues esa gota debería estar pura. ¿Y cuál fue su sorpresa al examinar esta gota de agua cuando encontró miles y miles de seres microscópicos habitando dentro de ella? Y entonces él los llamó animáculos. Y estos animáculos son el origen de lo que nosotros hoy conocemos como microorganismos, como microbioma, como microbiología. Y gracias a Anthony Leeuwenhoek, pues aquí estamos nosotros 500 añitos después. Así que después, ¿cómo surgió la tecnología EM, los microorganismos eficientes en el planeta? Pues a través de estudios, a través de simbiosis y de cooperación, aunque después cada uno siempre se quiere llevar uno lo que es el premio. Ese premio ha venido a raíz del trabajo en simbiosis y en cooperación entre distintos científicos y en distintas pruebas de fallo, error, adaptación. Y en ese prueba, error, adaptación, pues surgieron los microorganismos eficientes. ¿Cómo? Siempre buscando una alternativa a los agrotóxicos, a toda esta química que había por ahí. Entonces se intentó buscar en la microbiología. Pero como siempre nos habían enseñado de que había una competencia, de que ser desleales, de que había de poder de escalar al otro para así ser más que él y estar por encima, pues vimos que no. Todas estas pruebas salían mal y cual nos dimos cuenta un día, se observó una zona de donde habían echado todos estos ensayos fallidos y observaron de que las plantas en esa zona pues tenían unas peculiaridades diferentes a las otras partes y entonces se empezaron a preguntar por qué. Pues vieron de que no había un solo microorganismo, sino era la asociación, la simbiosis, la cooperación, el consorcio de varios grupos diferentes y varios individuos diferentes. Estos hacían de que en esa simbiosis hubiese mucha más diversidad y hubiese mucho más potencial para hacer intercambios de información. Y así pues se llevaron al laboratorio estas pruebas y entonces ahí fue lo que se dieron cuenta de que en vez de competencia había microorganismos, había grupos de microorganismos que tenían la capacidad de vivir en simbiosis, de alinearse, de mostrar sus tarjetas de presentación y a partir de ahí hacer cooperativas de trabajo asociado. Y de ahí de alguna manera desarrollaron los microorganismos eficientes. Estos microorganismos eficientes no es nada más que un consorcio microbiano donde hay individuos anaerobios estrictos, aerobios y mutualistas que van a tener la capacidad de vivir en los dos ambientes, tanto en el aire como sin aire. Bien, y a partir de ahí pues surgieron lo que nosotros denominamos los microorganismos eficientes, los EM, los EMO, los MM. A lo largo del planeta hay distintas siglas para llamar a los distintos bichos. En distintas partes del planeta había más o menos
trabajos muy similares, muy parecidos y no tenían nada que ver, pues para que veamos que el conocimiento es único y universal, el programa es único y existencial y dependiendo de dónde estemos llevaremos aparte o pondremos en marcha una parte de ese programa u otra. Así que con esta breve introducción me voy a despedir y nada, en breve nos vemos, dadle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. José Netemo, Hemorganic, fermentando el mundo y co-creando vida.